Muy buenos días a todos. Vicepresidenta primera, muy buenos días, ministro, muy buenos días, director del Instituto Cervantes, embajador, directora general, presidente de ACE, amigos todos. Voy a resumir las presentaciones protocolarias porque tenemos muy poco tiempo y tenemos, yo creo, importantes mensajes que transmitiros. Ante todo, agradecer a los editores, los escritores, todas las personas vinculadas con las letras que cedan este espacio tan precioso, aunque sea muy poquito tiempo, pues a la presentación de un proyecto de gobierno transformador. Estos son los espacios que utilizan los escritores, los críticos, los analistas, y nosotros nos hemos hecho una brecha que pensamos que podemos utilizarla muy bien para contaros un proyecto transformador. Se trata ni más ni menos de que en esta ciudad, Frankfurt, la ciudad de la economía, pero también la ciudad de los libros, hagamos una unión espectacular entre la nueva economía, la cultura y la lengua. Y lo vamos a hacer presentándoos un proyecto estratégico. Y lo vamos a hacer de la mano de la principal inspiradora del proyecto, la vicepresidenta primera del Gobierno de España, un impulsor imprescindible, el ministro de Cultura y Deporte de España, y un aliado indispensable, el director del Instituto Cervantes. Con los tres vamos a conversar y a escucharles porque queremos transmitiros que dos circunstancias nos han llevado aquí. Primero, la circunstancia de la terrible crisis del COVID. Y segundo, la solidaridad europea. Porque gracias a la solidaridad europea hemos conseguido recursos financieros nunca previstos y hemos dado a una parte no pequeña, todo lo contrario, muy significante de estos recursos, una misión o una doble misión, si me permitís. La misión de reforzar el español y las lenguas cooficiales de España en el ámbito digital y en el ámbito, lógicamente, de la inteligencia artificial. Y la segunda misión que nos hemos dado con estos recursos es contribuir a generar y a desarrollar una economía basada en las tecnologías de la información, en la IA, en la inteligencia artificial, en el procesamiento del lenguaje para que nuestra lengua sea mucho más fuerte y eclosionar la nueva economía de la lengua. Sin más preámbulos, voy a pasar a nuestros dos invitados aquí en el sofá y después pasaremos a la vicepresidenta. ¿Me puedo dirigir directamente a usted, ministro? Si me hace un pequeño... Si me hace un poquitín de hueco. Y le voy a preguntar, ¿qué representa o que hoy España y sus escritores estén aquí invitados en la mayor feria del libro del mundo? Muchas gracias. En primer lugar, una oportunidad, una gran oportunidad. Y quizá merece la pena echar la vista atrás. Bueno, primero, principal inspiradora no. El PERTE es una idea de la vicepresidenta, digámoslo, digámonos las verdades. ¿Por qué? Porque se le ocurrió, y tenía toda la razón, hacer un proyecto estratégico de nuestra lengua. Y ese es el motivo. Yo no sé si han visto ustedes una serie de televisión que se llama La Fortuna, que explica cómo recuperamos el galeón Nuestra Señora de las Mercedes. Y un antecesor mío le dice, la cultura es nuestro petróleo. Bueno, yo diría, la lengua es nuestro petróleo. Y de esa sale pues la cultura y otras muchísimas cosas. Entonces, ¿qué significa estar aquí? Echemos la vista atrás. Hace 40, 50 años, españoles con un pasaporte de color verde, me parece entonces, llegaban a Alemania en busca de una oportunidad que su país no les proporcionaba. Entonces, cuando uno entra en este pabellón, yo lo hice ayer, y ves lo que España está dispuesta a compartir y a mostrar, sientes orgullo, un legítimo orgullo. Pero es para nosotros una oportunidad. Nosotros queremos ofrecer a Alemania, a Europa y al mundo
nuestra lengua, nuestras literaturas, nuestras culturas y hacerlo con un espíritu lo más abierto posible. ¿Qué se hace en Frankfurt? Ustedes seguramente lo conocen incluso mejor que yo. Aquí se negocian el 80% de los derechos de autor que dan las posibilidades de traducir y publicar libros en todos los idiomas. Y es verdad que el español tiene una ventaja de entrada, que es que tiene 600 millones de hablantes. Pero es que además España no ha querido solo enseñar su lengua mayoritaria, principal, sino las lenguas que se hablan en nuestro país. Entonces ustedes encontrarán también el gallego, el euskera, encontrarán también el catalán y encontrarán a muchos autores, muchas editoriales que trabajan también en esas lenguas. Para nosotros es una oportunidad y además hacer conocer en Alemania lo que España es capaz de hacer. Y era muy difícil, porque ¿cómo ofreces tanto en poco espacio de tiempo? Y bueno, y decidimos coger el lema este de la creatividad desbordante, porque creemos que define mejor que ningún otro lo que España está dispuesta y es capaz de hacer. Y traducir, traducir y traducir. Yo siempre me equivoco en las cifras, pero creo que han sido ya más de 250 libros que hemos podido traducir al alemán, para que nuestras obras, perdón, 452, imagínense si me equivocaba. Es verdad que han sido en 3 años. Suerte que tengo aquí a la directora general del libro, a María José, que me apunta. Porque es verdad, la lengua puede ser una barrera. Y el PERTE precisamente lo que trata es que la lengua no sea una barrera, sino que sea una palanca de crecimiento, de expansión. Y por lo tanto, hoy presentamos aquí un proyecto al que vamos a dedicar un volumen de recursos relevante, pero sobre todo en el que hemos puesto esperanzas e ilusiones. Y la manera de transformar el mundo es creer que otro es posible y que además será mejor porque será de todos, o será de cuantos más podamos, mejor. Ya nos ha dado una pincelada profunda y emocionante, ¿no?, de lo que representa el libro, la feria, España aquí. Pero díganos, ministro, ¿cómo ve la internacionalización? ¿Vamos bien? ¿Este es un salto significativo? ¿Cómo estamos? Estamos bien, pero tendríamos que estar mucho mejor. Yo siempre digo, cuando todo el mundo se acerca a un ministro, en general, no quiero ser injusto, pidiendo más. Y yo siempre lo primero que les digo a quienes se acercan es decir, seguro que tenéis razón, porque seguro que necesitaríamos más. Pero primero, hemos de decir que nosotros tenemos una ventaja que no otras lenguas tienen, que es que tenemos ya de entrada 600 millones de hablantes, que somos una lengua muy especial. Por ejemplo, ¿alguien sabe quién es la máxima autoridad de la lengua inglesa? Probablemente sea una institución inglesa. O la máxima autoridad de la lengua francesa será una institución francesa. En cambio, para la lengua española, para el castellano, son todas las academias de la lengua de los países que tienen el castellano como lengua. Eso hace de nuestra manera de hacer y entender una manera muy rica, muy diversa. Y nosotros lo que queremos es sencillamente poner a disposición de todos esas posibilidades. Pero nos ha surgido una nueva lengua, bastante reciente en términos históricos, que es la lengua, con perdón, de las máquinas, la lengua del pensamiento, la lengua de la inteligencia artificial. Y hay mucha gente que piensa que esa lengua es digital y por lo tanto parece que son ceros y unos, y si no, el inglés. Y nosotros decimos, nosotros aspiramos a que las máquinas también piensen en castellano. No solo que nos podamos dirigir a ellas en castellano y que ellas nos puedan corresponder en castellano, sino que piensen y reflexionen en castellano. Alguien dirá que son mundos utópicos. Bueno, afortunadamente la ciencia ficción nos los presentó ya hace bastante tiempo, pero vamos a hacer de ello una realidad. Entonces nosotros estamos, en fin, dispuestos a movilizar cielo y tierra para conseguir eso. Pero internacionalización. Mire, dentro de unas semanas tendremos que estar, bueno, estará María José, en la Feria del Libro de Ljubljana, en Eslovenia, que es el país al que nosotros cedemos el testigo como invitado de honor el año que viene de la Feria de Frankfurt. A finales de enero tenemos que estar en Calcuta, porque hay una Feria del Libro en Calcuta. Estuvimos en la de Sharjah.
¿Qué quiero decir con eso? Que es que nosotros no nos ponemos ningún límite. Es verdad que contamos de ese capital inicial, de esos 600 millones de hablantes en muchos países, pero es que queremos llegar a muchísimo más y queremos que nos vean dispuestos a acompañar procesos de transformación, a acompañar ese entendimiento entre los pueblos. Y esa es la misión. Y nos hemos encontrado aquí unos aliados, que son más que aliados, protagonistas, que es la comunidad del libro, los editores, los autores, las autoras, las editoriales, las distribuidoras, tanta y tanta gente que ha hecho de la cultura, de la difusión, del saber y del conocimiento su propio petróleo. Y con ello, además, han conseguido una cosa, enriquecernos absolutamente a todos. Y por lo tanto, a mí lo que me gustaría es trasladarles la pasión, las ganas que tenemos y los deberes que nos hemos autoimpuesto. Porque un programa estratégico como este pues obliga después a cumplir con todos los objetivos que se han marcado. Y yo confío que en un par de años podremos decir el PERTE significó un punto de inflexión y estamos mucho mejor. Y por lo tanto, siguiendo al poeta, PERTE, que te quiero PERTE. Ministro, muchas gracias. Director. Ya se ha introducido el tema de la inteligencia artificial, un tema disruptor. Pero celebro el entusiasmo del ministro porque en otros momentos de duda, en vez de PERTE, que te quiero PERTE, decía PERTE, no quiero verte, PERTE. O sea que nos vamos animando. Nos vamos animando. Tiene razón. Y aquí salimos muy animados. Y mientras nos animamos, cuéntenos sobre la inteligencia artificial. Usted nos ha advertido en algunas ocasiones que la cultura digital no es un horizonte cerrado ya escrito, sino que es un espacio de futuro que sin duda ofrece ventajas para la convivencia, pero también nos puede jugar alguna mala pasada. Sí, Director, ¿cómo lo hacemos? En ese sentido ocurre con la inteligencia artificial como con todos los progresos humanos, que pueden tener una buena utilización y una mala utilización. El anuario que presentamos nosotros el próximo 26 de octubre lo dedicamos en buena parte a la inteligencia artificial, el papel que el español va a jugar en el lenguaje de las máquinas, y hemos querido abrirlo con un decálogo porque hay que apostar por la inteligencia artificial. El PERTE a nosotros nos está ayudando en nuestro trabajo a modernizar las tareas. Acabamos de poner en marcha un nuevo mecanismo que llamamos el Geolexi para que las máquinas puedan responder respetando la diversidad panhispánica del español. Claro, hay que saber que en unos sitios una persona puede ser un gafe y en otra puede ser un cenizo, y la unidad panhispánica del español pues se basa en el respeto a la diversidad, y por eso hay que saber que hay quien lleva un cubo de basura a la calle o quien lleva un tarro de basura a la calle, y es el respeto a la diversidad importante. Como es muy importante también recordar que las máquinas, aunque después existen las redes neuronales, las programan seres humanos, y hay que evitar que la inteligencia artificial y el lenguaje de las máquinas provoque sesgos. Un canon, por ejemplo, hombre, blanco, protestante. Bueno, nos deja fuera ni a los que somos protestantes y deja fuera a los que no son hombres o a las personas que no son blancas. Hay que evitar los sesgos supremacistas y sobre todo hay que evitar que la inteligencia artificial acabe en grandes multinacionales que controlen la comunicación y que eviten un desarrollo democrático. En ese sentido, buena parte de nuestro trabajo desde el Observatorio Global del Español va a basarse en una modernización que, por ejemplo, implica que dentro de muy poco vamos a presentar el mapa de la traducción, donde vamos a dar más de 90 millones de entradas de traducciones del español a otras lenguas desde los últimos 50 años. Eso es muy aprovechable, pero cuidado a la hora de pensar que la inteligencia artificial es algo que no se debe vigilar, porque queremos evitar todo tipo de sesgos y todo tipo de control de las conciencias, que bastantes controles hay ya que recortan la libertad
y enseñar una lengua, lo digo siempre, es algo más que enseñar un vocabulario. Y desde la Unión Europea en España estamos convencidos que defender la cultura española tiene que ser defender los valores de la libertad, de la igualdad y de la democracia. Le preguntaré por el decálogo después, porque creo que es una idea muy interesante y de mucho valor. Pero antes, profundice un segundín sobre la calidad. Las máquinas nos hablan una lengua a veces, sobre todo en español, regular. ¿Cómo debemos esforzarnos para que hablen mejor? Y si me permite, yo he sacado de este libro, que tuve la suerte de que me lo anticipara, algo muy interesante, y es que Machado intentó jugar, ¿no?, con las máquinas, o imaginar que una máquina escribía un poema. Sí, un heterónimo suyo inventó una máquina de hacer poemas en una reflexión que al final llegó a la siguiente conclusión. Para cambiar realmente la poesía de un momento, más que renovaciones formales o técnicas, hace falta transformar la educación sentimental de la gente. Es decir, que la gente sea consciente de lo que está diciendo en cada momento cuando dice soy mujer, soy hombre o soy yo. Porque no hay transformación histórica si no conseguimos transformar los sentimientos, ¿no? Y en ese sentido, en la calidad es muy importante tener en cuenta que no solo, y se ha avanzado mucho en la traducción mecánica en las máquinas, pero también es verdad que incluso ya los especialistas están hablando de delirios, porque las máquinas se ponen a traducir y cuando les faltan datos, y uno de los ejes es llenar muchos datos en español, y el PERTE está apostando por eso, pues cuando faltan datos, de pronto se hacen unas traducciones que parecen delirantes. Pero aparte de la literalidad, fíjate, Cristina, vuelvo al tema del concepto de los valores. Si se hace una prueba y en uno de los mecanismos normales de traducción inmediata o de hablar con las máquinas, el Siri, tú le dices estoy triste, el Siri te contesta me gustaría darte un abrazo. Y si tú utilizas el mecanismo ruso, el Yandex, le dices estoy triste, te contesta nadie te ha dicho que fuera fácil. Hay en juego muchos valores, y a eso nos gustaría dedicarnos los filólogos. Que lo de PERTE, que te quiero, PERTE, está muy bien. Yo quiero reivindicar una cosa. El español es la segunda lengua del mundo después del chino mandarín en hablantes nativos. Muy importante, porque nos puede servir para defender nuestra lengua internacionalmente y para defender y extender en alianza las otras lenguas del Estado. Y es la primera lengua en hablantes nativos internacional, porque el chino se queda en China. Nosotros somos más de 20 y tantos países. Bueno, el desarrollo del español, con lo que el Instituto Cervantes en sus anuarios se encuentra tan orgulloso, es por la demografía latinoamericana, porque hasta ahora los españoles habían invertido muy poco en su idioma y en cultura tenemos, yo siempre aprovecho para arrimar el ascua a mi sardina, si nos comparamos con los alemanes, con los ingleses, con los franceses, las inversiones en cultura son bastante modestas. Yo siempre apoyo a nuestro ministro de Cultura porque necesitamos más inversiones. Bueno, pues a mí me gusta decir que por primera vez con el PERTE un gobierno de España se toma en serio la lengua. Y tomarse en serio la lengua significa, por una parte, de manera transversal apoyar a todo el mundo, y por otra parte estar vigilante, porque como es tan atractivo el PERTE, ahora todo el mundo quiere ir a sacar dinero. Y está bien que los que siempre nos hemos dedicado a esto, pues tengamos la alianza con el Estado para decir, cuidado, que esto puede acabar en decir, esto no era fácil y tú te aguantas, o puede acabar en decir, me gustaría darte un abrazo. Ah, qué bonito. Vamos a intentar que
el Siri que salga en español de todo esto realmente abrace, ¿eh? Abrace. Y precisamente hablando de abrazos, ministro, usted estuvo muy recientemente en América Latina. No quiero decir que usted abrazara allá a todo el mundo, pero sí en México. En México la inmensidad de parlantes en español. ¿Cómo lo ven ellos? ¿Se sienten en esta ola de refuerzo de la lengua y de moldear para que la lengua en el ámbito digital nos abrace? Se sienten interpelados, pero es que les queremos protagonistas, porque ellos han de ser también parte de esto. Mire, el año que viene, me parece que es el año que viene, seguro que Luis lo sabe mejor, celebramos en Arequipa, en Perú, el Congreso Internacional de la Lengua, porque realmente es una lengua que compartimos. Nosotros hemos incorporado muchísimos modismos y expresiones a la lengua que han surgido al otro lado del charco. Y realmente lo que tenemos que hacer es que se sientan realmente partícipes. Entonces, explicamos algunas cosas poco conocidas. Veo a un amigo mío aquí en primera fila, a Goyo. Bueno, estamos celebrando el 500 aniversario de la muerte de Nebrija, Elio Antonio de Nebrija. Sabrán, hizo la gramática castellana, la primera, pero es que también hizo la gramática de muchas lenguas indígenas, en concreto también del náhuatl, que es una de las lenguas que ahora en México quieren hacer como oficiales y recuperar e impulsar, porque efectivamente pues, su dimensión desde luego no es comparable a la del castellano. Nosotros queremos abrazar todo eso. Realmente ha habido a veces una lectura quizá un poco colonialista, imperial, del encuentro de civilizaciones. Tenemos que quitarle esa carga negativa. Es decir, ahí efectivamente nosotros no descubrimos nada, ya estaba allí, lo habían hecho los que lo habían hecho, pero es verdad que dos mundos se encontraron y que no quieren volverse a separar. Entonces, la verdad es que en México, que hicimos la conferencia de la UNESCO Mondiacult, ¿qué encontramos? Primero, una sensibilidad hacia la lengua y la cultura importantísima. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de participar como uno más, en pie de igualdad. A ellos a veces España les da miedo por su potencia. Entonces nos tenemos que acercar desde la fraternidad. Lo primero que hice al llegar a México fue inaugurar una exposición conjunta del Museo de Arte Mexicano y el Museo Thyssen. Y ponían en comparación una obra de un pintor español y una de un pintor de la Nueva España, de igual a igual. Aprendíamos y gozábamos mirando dos obras que tenían semejanzas, pero que tenían también diferencias. Bueno, yo creo que esa es la aproximación que hemos de hacer a América Latina, desde el respeto, desde la igualdad, desde la fraternidad, pero sabiendo que compartimos una historia muy potente y que no podemos recrearnos en lo que fue, sino sobre todo preparar lo que ha de venir. Y ese es objeto también del PERTE. Estupendo. Ya nos ha apuntado, director, el decálogo, ¿no? que la próxima semana se presentan. Díganos qué se pretende. Y además tengo la impresión que van a sintonizar muy bien con la vicepresidenta, sí, porque tiene relación con la Carta de Derechos Digitales que tanto se ha empujado desde el Ministerio de Economía. Así es. A mí lo que me interesa destacar es que los ejes del PERTE están muy resumidas las cosas que estamos planteando Miquel y yo. Por ejemplo, yo hablaba de la necesidad de vigilar que no se generen sesgos. Pues en ese sentido, uno de los ejes del PERTE es que no se generen sesgos y que se defiendan los valores democráticos en toda investigación de la inteligencia artificial del lenguaje de las máquinas. Otro eje fundamental es el panhispanismo. Los españoles somos el 8% de un idioma que hablan 500 millones de hablantes nativos y 600 millones en este momento. En el anuario que presentamos se registran 24 millones de estudiantes de español en este momento, que no son todos porque hay mucha gente que estudia español y no está registrada. Bueno, somos el 8%. En ese sentido, el panhispanismo es fundamental. El saber que
que hay que compartir idioma con una gran familia si queremos tener un desarrollo en la ciencia, en la tecnología y en el mundo internacional, pues es otro eje fundamental. Otro eje del PERTE que a mí me interesa como director del Instituto Cervantes, porque tiene que ver con el compromiso humano, porque para mí la economía no tiene sentido si no es un compromiso humano. El apoyo de las relaciones privado-públicas en el desarrollo de proyectos. Ustedes saben que Donald Trump, en cuanto llegó a la Casa Blanca, quitó la página de español de la web de la Casa Blanca y impuso el lema solo inglés. Y humillaba a los niños que estudiaban en el colegio y hablaban español en el colegio. Bueno, nosotros ahora abrimos centro en Los Ángeles. Lo primero que hemos hecho ha sido ponernos a investigar. En el año 2060, el segundo país, después de México, en hablantes nativos de español, van a ser los Estados Unidos. Pero es que hoy, si separásemos a los hispanos de la economía norteamericana en los Estados Unidos, formarían ya la octava economía del mundo. Es decir, no me caricaturice usted la lengua como una lengua de pobres, en primer lugar porque no lo admito, porque los pobres son mucho más decentes que usted, tal como se está comportando. Y en segundo lugar, porque en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el español tiene un papel tan importante como que ya en su propio país los hispanos formarían la octava economía del mundo. Bueno, esos son los ejes del PERTE y eso es lo que creo que nos anima a desarrollarlo, reivindicando la importancia de un idioma al que no le habíamos dado. Es que si hablamos de economía, saben ustedes que nuestros estudios dicen que entre países que tienen el conocimiento del idioma, los intercambios económicos se multiplican por 7 y los tratos comerciales se multiplican por 4, las inversiones comerciales se multiplican por 4, vamos a tomárnoslos eso en serio y sepamos que si los chinos están poniendo el español en sus estudios reglados de primaria y secundaria, no es porque los españoles seamos muy simpáticos, sino porque les interesa hacer negocios en España, en México y en Argentina, donde se lo están trabajando mucho. Fantástico. Antes de dar paso a la vicepresidenta para que concluya esta memorable sesión en la Feria de Frankfurt, ministro, una tarea urgente que nos va a poner a todos a trabajar con este entusiasmo que nos ha transmitido. Pues como la vicepresidenta ha repartido muy bien el trabajo, a nosotros nos toca, desde el Ministerio de Cultura, cuidar mucho un proyecto que se va a desarrollar en La Rioja, cuna del castellano y también del euskera, que va a ser el Valle de la Lengua. Y por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar mucho en eso y vamos a intentar ayudar en lo demás. Yo siempre creo que los proyectos colaborativos, los proyectos que se producen en red pueden alcanzar un potencial enorme. Y a nosotros nos toca ser un nodo. Espero que sea un nodo inteligente y no un nodo rémora. Y esa es nuestra ambición. Y la verdad es que la labor que se está haciendo cuando se habla de los centros del Instituto Cervantes, la presencia de España en el extranjero, de su lengua, de sus culturas, yo creo que es importantísima. Y nosotros ahí podemos ayudar en ese proceso de internacionalización que curiosamente tiene en la economía un gran vector. El ICEX, por ejemplo, muy conocido por parte de muchos de ustedes precisamente porque está al lado de quienes quieren encontrar oportunidades fuera de nuestras fronteras. A nosotros nos toca, yo siempre digo que yo no voy a tener nunca un Oscar, pero si lo tuviera, sería el de Best Supporting Role. Esa es mi ambición. Luis, una tarea, aparte de presentar este fantástico anuario Sí. que realmente nos desbroza el camino a seguir. Bueno, pues siguiendo lo que decía Miquel, en el Valle de la Lengua, en La Rioja, junto a San Millán de la Cogolla, donde nacieron, fíjense ustedes las convivencias de las lenguas, las primeras glosas en castellano no nacen en Castilla, sino en La Rioja, y nacen junto a el vasco, el euskera, y buena parte del desarrollo del español fue para que los descendientes del latín se pudieran entender con el euskera en sus conversaciones. Pues allí nos vamos a La Rioja, vamos a llevar el Observatorio Global de la Lengua Española para analizar todos los proyectos que el español tiene en el mundo e intentar hacer un trabajo transversal
para coordinarnos con las instituciones que llevan tiempo trabajando en el español, pues desde los centros computacionales que están haciendo los datos de español hasta universidades como Santiago, Salamanca, Granada, que llevan mucho tiempo investigando la certificación del español, y seguir de la mano también con la Universidad Nebrija, con la que trabajamos en muchos proyectos y con la que estamos celebrando el 500 aniversario de Nebrija. Cuando Nebrija dijo que la lengua es compañera del imperio, él, en tradición latinista, no estaba hablando del imperialismo español en América. Era muy consciente de que imperio significa poder y que los seres humanos se juegan el poder en su relación con las palabras, porque las hay quien las utiliza para mentir, para extender bulos, y quien las utiliza para entenderse, para llegar a acuerdos y para defender la fraternidad. Me gustaría que el Valle de la Lengua y el Observatorio del Instituto Cervantes llevara el poder de la lengua hacia el entendimiento y la defensa de los valores humanos. Una gran tarea. Voy a dar ahora la palabra a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital para que concluya el evento. Vicepresidenta, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a empezar con una confesión personal que Luis ya me ha escuchado, querido ministro, querido director, querida comisionada Cristina. Voy a empezar con una confesión que Luis ya me ha oído en algún otro. Es casualidad, ¿no?, que lo diga cuando tenemos actos comunes. Casualidad, no lo creo, ¿no? Realmente este es uno de los momentos más agradables de la semana, del mes, probablemente en mucho tiempo, porque normalmente las reuniones que tenemos aquí en Frankfurt, pues hablamos de los tipos de interés, de la política monetaria, de la inflación, del PIB, de la estabilidad financiera. Y no digo que no sean temas apasionantes, pero claro, cuando uno va a hablar del valor de nuestra lengua, cuando uno viene a la feria de Frankfurt y encuentra este magnífico pabellón representando a nuestro país, pues el sentimiento que uno tiene y la emoción y la pasión pues sube a una dimensión totalmente diferente. Y antes de explicar un poco algunos de los elementos de este proyecto estratégico, tenía 3 mensajes para compartir con ustedes aprovechando esta ocasión. El primero es un mensaje de agradecimiento. Y es que hemos pasado muy rápidamente por el tema de la pandemia de estos últimos años. Hemos pasado muy rápido por lo que significa el sector editorial español y lo mucho que los libros nos han acompañado en estos duros años, ¿no? Y mi primer mensaje es de agradecimiento al sector, de agradecimiento a todos los que contribuís y a todos los que habéis permitido, además, que sea uno de los sectores que verdaderamente ha explosionado en estos últimos años, ¿no? Las cifras de publicaciones, de ventas, han sido muy positivas entre 2020 y 2021 y aunque yo lo he expresado en privado, sí quería oficialmente daros las gracias por esa labor desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y personal, ¿no? El papel de los libros. En segundo lugar, es un mensaje de apoyo. Aquí el ministro ya lo ha explicado, yo creo que mejor que nadie, el compromiso que tenemos desde el Gobierno con este sector, de nuevo, no solo por una pasión o un interés, digamos, personal o emocional o filosófico, es que es un sector económico muy importante de nuestro país, un sector que además tiene una altísima internacionalización y, por tanto, nos interesa mucho que os vaya bien. Y en este sentido, desde el Gobierno, el apoyo y el compromiso yo creo que está claro. Y el tercero es un mensaje que hila con lo que vamos a comentar, el proyecto estratégico, el PERTE de la nueva economía de la lengua. Es un mensaje de confianza, es un mensaje de confianza en nosotros mismos. Yo generalmente, y después de 4 años y 4 meses o 5 de vuelta en nuestro país, lo constato con frecuencia, ¿no? Posiblemente esa es nuestra principal carencia, la confianza en nosotros mismos. Y tenemos que tener más confianza en nuestra capacidad, en lo que hemos hecho y en lo que somos capaces de hacer si trabajamos juntos. Y la verdad es que este ámbito, el de la lengua, es uno de aquellos en los que tenemos que sentirnos muy orgullosos y muy confiados, ¿no? Porque
si hay un ámbito en el que España tiene una enorme potencia desde un punto de vista global, es el de la lengua. Y habéis hablado de esos casi 600 millones de hispanohablantes como verdaderamente una de las palancas que nos pueden servir para reforzar también nuestra prosperidad y continuar en una senda de progreso en el futuro. Y la verdad es que sí pensé en este proyecto estratégico, que era un sueño más que otra cosa, cuando vimos cómo se estaba desarrollando la inteligencia artificial y vimos que si no hacíamos algo, las máquinas iban a pensar en chino o en inglés. Y creo que no hay mejor ejemplo para explicar lo que quiere este PERTE que el ejemplo que tú has compartido, Luis. Es que nuestra lengua no es solo un medio de comunicación, es también una parte importantísima de cómo vemos el mundo, cómo pensamos, de nuestros sentimientos, de nuestra forma de relacionarnos entre nosotros. Y, por tanto, es absolutamente fundamental que las máquinas se entrenen en español para que puedan pensar como nosotros, para que puedan entendernos y también para que los niños que viven en los distintos países hispanohablantes sigan hablando la misma lengua y sigan pudiendo entenderse entre sí, porque cada vez más con quien van a hablar es con el Google Home o con el Alexa y necesitamos asegurarnos de que vamos a tener máquinas con las que podamos interactuar y con las que podamos entendernos en un plano de igualdad con el resto de las lenguas vehiculares de carácter global. Y en este sentido ya teníamos una base, desde el Ministerio estábamos apoyando todas estas nuevas tecnologías, lo que se llama como el tratamiento del lenguaje natural. Teníamos dos proyectos emblemáticos, el proyecto que desarrollamos con el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y María. Y luego, por otra parte, teníamos el proyecto con la RAE, de la Real Academia, de tratar de asegurarnos de que el español que se mete dentro de los cerebros de todas estas nuevas tecnologías utilizasen la lengua española armonizada, el diccionario, ¿no? Es un proyecto que se llama LEIA, siempre me hizo gracia, ¿no?, el nombre, pero Lengua Española, Inteligencia Artificial. Y ya estábamos colaborando con ellos, pero claro, la gran oportunidad fue la llegada de los fondos europeos, los fondos Next Generation, que nos han permitido plantear un proyecto estratégico de una mayor envergadura, que se fundamenta en la colaboración público-privada, que quiere movilizar esos 1.100 millones de euros y en el que estamos avanzando. Me encanta, Miquel, querido Miquel, me encanta, ministro, como qué pesada es la vicepresidenta, es lo que has querido transmitir aquí, porque es verdad que parte de mi día, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche, es ¿y cómo va esto? ¿Y cómo avanzamos? Cristina, ¿qué pasa con este? Porque realmente me parece que tenemos una oportunidad extraordinaria y que estos 5 ejes nos permiten poder plantearnos un futuro diferente y un progreso para nuestro país que no hubiéramos ni siquiera imaginado hace 10 años, ¿no? En primer lugar, crear una base de conocimiento del español, esto que se llaman los corpus, ¿no?, para que las máquinas se puedan entrenar con un conjunto de términos que son orales, pero son también visuales, son escritos, por supuesto, que sea común, porque necesitamos tener esa escala y que todas las empresas logren esas sinergias y esta economía de escala, ¿no? Aquí está el proyecto LEIA con la Real Academia, es el trabajo que estamos haciendo con la Biblioteca Nacional, es el trabajo que estamos haciendo con el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, es el trabajo del Observatorio Global del Español, que efectivamente aquí hay que rendir tributo a La Rioja, porque la presidenta de La Rioja es una apasionada absoluta de este proyecto. Y lo que tenemos es que ya tenemos 2 mandatos primeros para el observatorio muy importantes, para ver estos corpus y para ver los sistemas de certificación del español. Y yo creo que sobre esta base vamos a poder, pues en un plazo razonable, pero metiendo mucha presión al sistema, empezar a tener una infraestructura que nos permita desarrollar e impulsar esa nueva economía de la lengua. Habéis hablado, y me parece fundamental, no solo del español, sino también de nuestras lenguas cooficiales. Y por eso vamos a apoyar los proyectos que ya están identificados en universidades punteras de nuestro país, como el proyecto NOS con la Universidad de Santiago y el Gobierno de Galicia, la Xunta de Galicia, el proyecto AINA, que se está desarrollando en Cataluña, también con ese ángulo del valenciano que es muy importante tener en mente, el proyecto IZ en el ámbito del euskera, porque además lo que hemos visto es que las sinergias entre las lenguas enriquecen el ejercicio, ¿no? Entonces tenemos que convertir, igual que hicieron en San Millán,
esa interacción, esas glosas en una parte consustancial y la riqueza de nuestros corpus. Estamos también trabajando con Portugal, por cierto, para ver también la relación con el portugués. No nos olvidemos del mercado brasileño fundamental en este ámbito. Con esto vamos a impulsar las industrias basadas en las tecnologías del lenguaje. Ya hemos celebrado encuentros con startups, con el ecosistema emprendedor y vamos a ver cómo lo alimentamos para que se impulse y que España sea la principal, el núcleo principal de desarrollo económico en este ámbito. Tercer lugar, ciencia en español. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, está ya impulsando actividades en este ámbito de la investigación científica. Vamos a ver con Dialnet y con otros repositorios de publicaciones científicas en español cómo podemos impulsar la presencia de nuestros científicos, nuestros investigadores, además de apoyar también a las reales academias en este ámbito. Cuarto eje, promover el aprendizaje del español y su utilización en el mundo. La digitalización y las herramientas digitales del Instituto Cervantes, todo el trabajo de certificación. La Universidad de Salamanca tiene un papel importantísimo, como Alcalá, tú has mencionado otras universidades. Tenemos que asegurarnos de que creamos esa red y creamos una plataforma de certificación muy potente y de que China ya tiene el español dentro de su currículum. Vamos a ver otros mercados potenciales. Estados Unidos es evidente, la India. Me ha interesado mucho que vais a ir a la Feria de Calcuta. La India es un mercado potencial y tienen un gran interés también por ver cómo podemos impulsar el papel del español en el mundo. Y en quinto lugar, fortalecer nuestra industria cultural. Esto es lo que llamamos el Plan España Hub Audiovisual, también con el ámbito de del sector editorial. El desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito audiovisual, los videojuegos, son oportunidades que no podemos dejar escapar porque además nuestro país tiene mucho talento y mucha capacidad en este ámbito. Termino ya un poco complementando los mensajes tan inspiradores que habéis compartido en este corto pero intenso y apasionado también debate, ¿no? Hablando de estas oportunidades, tenemos que apostar para el futuro por las infraestructuras. Y siempre que uno habla de infraestructuras, uno piensa en una autovía. Bueno, España está muy avanzada en el ámbito de las infraestructuras físicas. Tenemos que apostar por las infraestructuras digitales. España también está a la cabeza en Europa en el ámbito de las infraestructuras digitales. Hemos subido 2 puestos en el índice de digitalización europeo. Estamos por delante de las grandes economías europeas, pero una parte muy importante del plan de recuperación es que sigamos impulsando esas infraestructuras. Pero tenemos también que desarrollar nuestras infraestructuras tecnológicas, de investigación y ciencia, de conocimiento, la comunicación y la cultura, nuestras infraestructuras sociales. Esa es la aproximación que tenemos desde el Gobierno de España. No solamente centrarnos en una parte de nuestra economía, sino aprovechar todo el potencial que tiene nuestro país. Y claro, como muy bien ha señalado el ministro Iceta, es que nuestra lengua común es nuestro petróleo. No puedo estar más de acuerdo. La semana pasada, en Washington, celebrando el 12 de octubre, en mi discurso en la Embajada Española, dije, es que nuestra lengua es como un puente invisible, que hace que los españoles seamos europeos, pero también americanos. Y esa dimensión es absolutamente consustancial a nuestra identidad y nos viene dada por la lengua. Es uno de nuestros grandes activos y tenemos que aprovecharla plenamente, ¿no? Y para eso necesitamos la acción conjunta de todos vosotros, de todos los actores que operáis en el ámbito de la cultura, también en el ámbito tecnológico, con los que estamos también trabajando intensamente, y esas grandes infraestructuras que tenemos como el superordenador de Barcelona, que es también el mejor de Europa. Ya que estamos, es que lo tengo que decir, es que es el mejor centro de supercomputación de Europa y lo tenemos que aprovechar también en este ámbito. Pero tengo que terminar, claro, después de estas intervenciones, pues tengo que hablar de un poema. Pero no voy a hablar ni de Perte que te quiero ver, ni ningún Verte que te quiero verte, ni ningún otro. Estabais hablando del poeta, de Machado. Bueno, es que no puedo encontrar una mayor síntesis de lo que estamos haciendo aquí, pero sobre todo de lo que ha sido mi vida como ministra de Economía desde que volví a España, como decir, caminante no hay camino. El camino lo definimos nosotros, con nuestras decisiones y con nuestras acciones cada día. Bueno, yo, como decía Luis, yo lo tengo claro.
hacia dónde quiero que vaya esta nueva economía digital, ¿no? En la dirección de nuestros valores, de nuestros principios, de lo que nos hace fuertes, del progreso, del bienestar, del conjunto de la sociedad, sin sesgos, de forma inclusiva y sin dejar a nadie atrás, ¿no? Esa es la visión que tenemos para el futuro desde el Ministerio. Hombre, yo no sé si con este proyecto estratégico, y aunque le dediquemos tantas horas al día a todo este proceso de digitalización, yo no sé si lo vamos a conseguir, pero lo que tengo claro es que si no tenemos claro lo que queremos, vamos a acabar en otro sitio muy diferente. Y prefiero que tomemos las riendas trabajando juntos. Os dejo con esta idea positiva y muchas gracias de nuevo por la oportunidad de compartirlo. Muchas gracias a todos. Gracias, director. Gracias, ministro. Gracias, vicepresidenta. Gracias a todos vosotros. Vamos a salir rapidito de la sala, que nos hemos extralimitado 10 minutitos.